El Seminario de las Artes es un espacio académico de los docentes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es un espacio de intercambio, de diálogo y de conversación entre los docentes que han desarrollado propuestas investigativas, sus bases teóricas, sus autores preferidos y la relación que con esas narrativas teóricas del arte han configurado en relación al arte y a su práctica y a su ejercicio como artistas también. Entonces hoy, precisamente en ese diálogo entre narraciones y artistas, nos encontramos entonces en este seminario de las artes con la propuesta de Ángela Chaverra y es la profesora María Beatriz Bernal quien la presentará a ella. Muchas gracias por asistir. Al final, en el transcurso de la ponencia, en el transcurso de este espacio, ustedes pueden colocar e ir colocando y escribiendo sus observaciones en el chat y al final, cuando ya Ángela abra el espacio de conversación, lo podemos abrir para poderlas leer. Por lo tanto, el espacio del chat está a entera disposición de todos los integrantes de este seminario. Ahora sí, profesora Beatriz. Bueno, primero que todo quería recordarles pues que estas conferencias están siendo subidas a la plataforma de YouTube, al canal de YouTube de la Facultad de Artes. Entonces ustedes, si de pronto no asistieron a las pasadas, pueden ingresar para ver el título de las conferencias y los diferentes conferencistas, pueden ingresar a unidades académicas en la plataforma, en el portal de la Universidad de Antioquia, a unidades académicas, luego a artes, luego le dan a artes visuales y por último a enlaces de interés. Y allí encuentran toda la lista de las conferencias y ya con el título y el nombre de conferencista pueden entrar, pueden ver la conferencia en YouTube. ¿De acuerdo? Todas serán subidas, entonces las 10 conferencias de este seminario entonces estarán allí en YouTube. Bueno, hoy tenemos como invitada entonces a la profesora doctora Ángela María Chaverra. Ella, el título de su conferencia es Gilles Deleuze, Lógica de la Sensación sobre Francis Bacon. Pero primero voy a hacer su presentación. Ángela María Chaverra es profesora titular e investigadora en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Trabaja en 2 departamentos, en el de mitad del tiempo en el departamento de Artes Escénicas y la otra mitad en Artes Visuales. Además, alterna este trabajo en la Universidad de Antioquia con una cátedra en la Colegiatura Colombiana en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Ángela María es directora del colectivo artístico El Cuerpo Habla. Es también actriz de la Corporación Artística Imagineros. Ha ganado de diversas becas de creación, premios locales y nacionales, participado en festivales y eventos en escenarios nacionales e internacionales. Por más de 20 años, durante 20 años. Ella es, bueno, en cuanto a sus estudios, vamos a ver todos sus estudios, es psicóloga de la Universidad de Antioquia, técnica en teatro de la Escuela Popular de Arte, es licenciada en formación estética de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en semiótica y hermenéutica del arte, magíster en estética de la Universidad Nacional y doctora en artes de la Universidad de Antioquia. Buenos estudios. Bueno, es jurado y ponente, o ha sido jurado y ponente en diversos eventos de Colombia y el mundo. Ha publicado para revistas nacionales e internacionales, además de libros y capítulos de libros. Es investigadora principal de 3 proyectos. Estos proyectos son El Cuerpo Habla, El Cuerpo en el Arte y El Arte en el Cuerpo, 2007-2008. Performance encarna acciones de la contemporaneidad, 2010-2011.
Este último ha recibido el segundo premio Mejores Investigadores de la Universidad de Antioquia del 2012. Ha sido premiado, segundo puesto. Y la otra investigación es Fabulación, Acción y Conceptualización en la relación arte y pedagogía 2017-2018. Actualmente se adelanta el proyecto Reverberar, Arte y Acontecimiento 2020, financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, además de asesorar los proyectos que vienen en curso. Manifestaciones de la Carne 2020 y Encarnarios, Diarios del Encierro 2021. Bueno, Ángela, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y le cedo la palabra. Bueno, yo tengo que hacer varias recomendaciones. Una, este es un ejercicio de lectura, no es un trabajo exhaustivo, es un ejercicio de lectura e interpretación precisamente a partir de la investigación Reverberar, Arte y Acontecimiento que adelanta el colectivo El Cuerpo Habla con otras entidades. Segundo, les quiero dar las gracias por estar aquí. Espero que cumpla las expectativas, estoy muy nerviosa, más en momentos como estos en el país. Quiero dedicarle esta ponencia a todos los muchachos, profesores que han salido a marchar, que han dado, que tenemos la convicción de que este país hay que cambiarlo y hay que crear un país más justo, más equitativo y más potente, donde la palabra no sea censurada y donde la diferencia sea un derecho. También se lo quiero dedicar obviamente al Cuerpo Habla, que me ha acompañado tanto y que aquí están pues mis amigas y Carlos Mario, obviamente toda la gente que ha estado conmigo. Yo le pido a Carlos Mario que me acompañe, que si me ve muy perdida, pues me ayude. Y a ustedes les digo que me tengan paciencia. Este texto fue un trabajo de lectura, de una lectura juiciosa, creería yo, pero yo no voy a hablar realmente de Francis Bacon. Yo lo que quiero hablar es del Cuerpo Habla a partir de la lectura de Lógica de la Sensación de Francis Bacon. Sin embargo, yo sí tomé unas notas que son muy importantes porque a mí me ayudan a entender precisamente ese devenir. Carmen, nos decía Carlos Mario en estos días en un grupo de estudio que tenemos, donde estamos leyendo precisamente Lógica de la Sensación, Lógica del Sentido de Gilles Deleuze, que ya pusieron así, ya están grabando, que las lógicas de Deleuze se transcurren como unas ontologías. Y a mí me parece esto muy importante porque desde esa mirada ontológica es que yo quiero hacer también parte precisamente de este trabajo. Entonces, esa ontología entonces hace que esta lógica sea una lógica inmanente, que sea una lógica precisamente de un sujeto no trascendental, sino de un sujeto precisamente inmanente. Entonces yo quiero pues empezar por ahí y decirles a ustedes precisamente ese asunto, que cuando yo estoy trabajando la lógica de la sensación, también la veo como una lógica inmanente, donde precisamente él trabaja este asunto de la lógica de la sensación. Entonces yo quiero como hacer un trabajo muy potente en lo que significa la sensación y eso como altera el trabajo que el Cuerpo Habla viene haciendo en la investigación Reverberar, Arte y Acontecimiento. Primero quiero leerles algo y compartirles precisamente algo que escribe Francis Bacon, ¿cierto? Que es un pintor, o que era un pintor, La Mancha, irlandés, que vivió desde 1909 hasta finales también del siglo XX, ¿cierto? Este texto se llama La Mancha y pues, no veo que esté, sí está. Entonces, La Mancha, Francis Bacon. No dibujo, empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que llamo el accidente, la mancha desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente, pero si uno se para en el accidente, si uno cree que comprende el accidente, hará una vez más ilustración, pues la mancha se parece siempre a algo. No se puede comprender el accidente. Si se pudiera comprender, se comprendería también el modo en que se va a actuar. Ahora bien, este modo en el que se va a actuar es lo imprevisto.
no se lo puede comprender jamás. It's basically the technical imagination, la imaginación técnica. Durante mucho tiempo he buscado un nombre para esta forma imprevisible con la que se va a actuar. Solo he encontrado estas palabras, imaginación técnica. Entienda usted, el tema es siempre el mismo. Es el cambio de la imaginación técnica lo que puede dar la vuelta al tema, el sistema nervioso personal. Imagine escenas extraordinarias. Esto carece de todo interés. Desde el punto de vista de la pintura, esto no es imaginación. La verdadera imaginación está construida por la imaginación técnica. El resto es la imaginación imaginaria y esto no lleva a ninguna parte. No puedo leer a Sade por este motivo. No me asquea del todo, pero me aburre. También hay escritores mundialmente conocidos que tampoco puedo leer. Escriben cosas que son historias sensacionales. Solo esto. But they have not the technical sensation. Es siempre por medio de los técnicos como se encuentran las verdaderas aperturas. La imaginación técnica es el instinto que trabaja fuera de las leyes para volver al tema sobre el sistema nervioso con la fuerza de la naturaleza. Hay jóvenes pintores que excavan la tierra, toman la tierra y luego exponen esta tierra en una galería de pintura. Es tonto y prueba la falta de imaginación técnica. Es interesante que tengan ganas de cambiar de tema hasta el punto de llegar a esto. Arrancar un pedazo de tierra y ponerla sobre un pedestal. Pero lo importante sería que la fuerza con la cual arrancan la tierra regresara, que el pedazo de tierra sea arrancado. Sí, pero que sea arrancado a su sistema personal y hecho con su imaginación técnica. Esto lo escribe Francis Bacon. Entonces también les voy a compartir unas pinturas de Francis Bacon, porque sí es muy importante que para los que no lo conozcan, entonces podamos saber algunas de sus pinturas, porque aquí veo que hay profesores de música, hay profesores de teatro, entonces, bueno, entonces aquí les voy a presentar un PowerPoint que hice con algunas de sus pinturas. Si se está presentando, es que tengo dos computadores abiertos. Bueno. No se está presentando. Ya voy entonces a... Hay que fijarlo de pronto en la... Ay. Presentar ahora. Entonces pongamos toda la pantalla para que sí se pueda presentar. No, no me está presentando. Qué pena. Bueno, vamos a ver si logro. Este computador como que se trabó un poquito. Está como, sí, no está, bueno, entonces, qué pena. Ángela, si quieres me la envías al correo, yo la presento. Bueno, entonces te la voy a enviar. Mientras ya te la voy a enviar. Yo la tengo aquí incluso en el correo. Eso, y yo la presento. Ajá. Carlos Mario. Cmario.jaramillo. El de la universidad. Sí, por favor. Ya te lo envié. Ahí el mensaje enviado. Bueno, entonces les cuento que el trabajo que yo hice tiene que ver precisamente con esa lógica de la sensación. Entonces voy a tratar de definir qué es sensación y por qué se pinta hoy y cuál es como la propuesta de Francis Bacon. Entonces, vamos a decir también que Francis Bacon, según un entrevistador muy importante, tiene como 3 periodos. Y estos 3 periodos tienen que ver, a mi manera de entender el texto de él, es con los 3 devenires que propone él. Es el devenir animal, el devenir imperceptible y el devenir molecular.
Por ahí hay un microfonito abierto, les pido porque me está haciendo como ruidito, qué pena. Ahí ya, qué pena. Bueno, él parte como de 3 miradas, el código, el diagrama, perdón, el contorno y lo figurativo. Me parece que esto es muy importante porque precisamente en esos 3 momentos de Francis Bacon, entonces se dan también las posibilidades de entender el devenir de Deleuze a partir precisamente de la pintura de Francis Bacon. Ese primer devenir es el devenir animal y me parece muy importante porque precisamente todo el trabajo de Francis Bacon tiene que ver con un devenir animal, con un asunto que él denomina carne y que se denomina carne precisamente por la fuerza, por la desfiguración del rostro. Y esto es muy importante que lo entendamos porque él dice, es precisamente en el devenir animal en que se desfigura el rostro y aparece una cabeza, pero no una cabeza como una figura, sino una cabeza como carne. Entonces la potencia de la carne se da precisamente en la relación que se establece entre un hombre sufriente y un animal sufriente. En esa zona de indiscernibilidad que hace que el animal y el humano tengan precisamente un contacto, una zona en que los dos se parecen, en que los dos se juntan y en que los dos crean un devenir carne. Por eso me parece importante hablarlo incluso desde el cuerpo habla, porque para nosotros ha sido fundamental entender el cuerpo no como cuerpo, sino como un devenir carne, una carne que es jugosa, que se pinta de azul, que se pinta de rojo, que tiene toda la potencia en el trabajo de Francis Bacon, precisamente porque es una carne que palpita, es una carne que desdibuja el rostro, es una carne que aparece en vez de y que va diluyendo la figuración. Y eso me parece muy rico, precisamente porque todo el trabajo que el cuerpo habla ha intentado hacer tiene que ver con la desfiguración, con romper un lugar de la figura, con romper un lugar de la representación. Entonces, cuando él propone romper el código, por ejemplo, y sustituir precisamente esa cerebrización de la pintura, o romper también la figura, aparece un devenir y es un devenir carne. Un devenir carne que se hace no solamente con la abstracción o con la disolución de la figura, sino con la aparición de una cosa que él va a llamar Sahara, que va a llamar el desierto, que va a llamar la arena, que va a llamar la fuerza profunda y que nosotros le damos un nombre en el cuerpo habla, que es el acontecimiento. Un acontecimiento que precisamente desdibuja la figuración y una parte de la representación. Nosotros podríamos decir que todo el arte es representativo, pero aquí hay un lugar donde el arte representativo se rompe. Ahí yo creo que pueden fijar donde está Carlos Mario presentando, porque ahí ya están las figuras de Pollock, las pinturas de Pollock, y me parece que son muy importantes de ver, que son muy importantes. Carlos Mario, cuando sientas las vas pasando, exacto, son 19 figuras, están las más importantes o algunas de las más importantes, y sobre todo también están los trípticos, porque de los trípticos vamos a hablar un poquito, ¿cierto? Entonces decimos que Francis Bacon trabaja desde el diagrama como una posibilidad de hecho, desde el contorno, porque él dice es importante crear el límite, pero un límite que sigue marcando y que sigue hablando y que sigue palpitando en el ojo del espectador. Y un figurativo que se deshace, pero no es que desaparece, sino que se deshace para dar cuenta de que se va, de que se disuelve, de que ese cuerpo es ya no un cuerpo, sino un pedazo de carne, que aparece un ano, que se dilata y que se contrae y que crea precisamente ese lugar de la sensación. Entonces, por eso para Deleuze, tan importante la lógica de la sensación tiene que ver con la pintura de Francis Bacon, precisamente porque eso figurativo se deshace.
aparece el contraste, aparece el caos y salen unas líneas geológicas como trazos. Eso también nos interesa a nosotros mucho, esas geografías, esas miradas, esas líneas geológicas que precisamente van a discurrir en un plano que es completamente de inmanencia, y van a irrumpir y van a crear el acontecimiento, un acontecimiento que crea una sensación, no del ojo que contempla, sino que del ojo que es atrapado a partir de la sensación. Entonces, ¿qué diríamos que es la sensación? La sensación es un cuerpo sin órganos, donde el ojo o donde la piel o donde cualquier órgano es atrapado en un instante completamente efímero, en el que todo el cuerpo deviene un solo órgano que es determinado precisamente por una fuera que en este caso precisamente es la pintura. Esa pintura atrapa el ojo y todo el cuerpo se vuelve en un instante un órgano determinado, pero ese órgano determinado es completamente efímero porque produce una catástrofe y produce unas geometrías, tanto en la pintura como en el propio cuerpo. Y ahí entonces aparece también esa zona de encuentro y desencuentro, una zona donde ya no somos, donde la pintura y nosotros crea precisamente esa zona de indiscernibilidad. Y explotan. La tierra se eleva y se crea un panorama geológico, no un paisaje, pero sí una zona geológica con la armadura que él propone y el color, porque vamos a decir que Francis Bacon, según Deleuze, es un experto y maneja el color de una manera tan importante que precisamente ese color disuelve, ese color potencia, ese color crea un diálogo entre nosotros y su pintura. El diagrama es el motivo, la sensación, la armadura, y produce precisamente un devenir carne, una claridad, una duración y un concretar. También es importante entender eso, o sea, no es que la pintura de Francis Bacon sea una pintura caótica, él asume la zona del caos y la zona de ese desencuentro precisamente para después concretar la duración, no desde la figuración, sino desde el diluir la figuración. Y entonces él lo que finalmente pinta no son figuraciones, sino que son fuerzas. Lo que se pinta en Francis Bacon son fuerzas. Son fuerzas, y eso es muy importante entenderlo, porque no es una representación, no es la pintura que representa la realidad, sino que precisamente va más allá, en esas zonas de desencuentro donde la pintura se deshace para crear una potencia. En ese sentido, me recuerda mucho a tres autores que él después va a hablar de ellos de una manera también muy importante. Ustedes saben que Deleuze es un lector de Antonin Artaud y también hace un trabajo sobre Samuel Beckett. Entonces yo hice una asociación entre El cuerpo sin órganos de Antonin Artaud, pero también en todo el trabajo de las novelas y de los cuentos y de los poemas del Innombrable, de Samuel Beckett, sobre todo El Innombrable. El innombrable está en una tinaja y el innombrable no puede calmar su pensamiento, no puede dejar de discurrir sus palabras discurren y discurren y discurren, y lo que hace Samuel Beckett entonces en el innombrable es empezar a jugar con las palabras, empezar a crearle esas palabras una significante, un sinsentido. Me tomo el atrevimiento como de hacerlo. Entonces cogemos la palabra aparato. Como para volverla otra cosa, para despojarla de un significado que le ha sido dado, para crear esa palabra en un cuerpo sin órganos. Y lo mismo él habla de Kafka, cómo Kafka inventa una lengua menor, cómo crea un acto de habla en sus construcciones literarias. Entonces yo, y Deleuze también, pero me atrevo a decirlo en el juego que hace Deleuze en Lógica de la Sensación, también con autores como Kafka,
como Samuel Beckett y como Antonin Artaud. Antonin Artaud, que habla precisamente del cuerpo sin órganos, pero el cuerpo sin órganos no es un cuerpo desordenado y caótico. El cuerpo sin órganos de lo que menos tiene es de organización, de una organización dada por una función clara, establecida por una metáfora del órgano. Los ojos sirven para ver, los oídos para escuchar, la lengua para hablar, la nariz para oler. Entonces, cuando nosotros decidimos que una pintura, o cuando lo decimos, no, cuando una pintura nos afecta tanto, esos órganos se disuelven y se crea precisamente un cuerpo sin órganos. Eso pasa con toda la experiencia artística, sea la música, sea la literatura, sea la danza, sea el teatro. Precisamente ese lugar de indiscernabilidad es lo que, me perdona que se me trabe tanto la lengua con la palabra, esa zona es precisamente la zona de caótica, la zona de, dijéramos, de catástrofe que se siente para poder crear un cuerpo sin órganos que dura mientras dura la potencia de la obra. Y en ese sentido, el cuerpo sin órganos lo que rompe es el organismo, lo que rompe es una organicidad dada por una representación de Occidente, o sea, por unas categorías que nos han fijado un Dios, que nos han fijado una palabra, que nos han fijado un deber ser, que nos han fijado una identidad, que nos han fijado una metáfora. El cuerpo sin órganos es una propuesta precisamente con una ruptura de la ilustración y de la figuración, y para crear esa zona de animalidad, esa zona imperceptible, esa sensación. Entonces, para él, eso se da a través de la estructura que va a la figura, al aislamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, la pintura que está en este momento incluso con una convergencia azarosa, pero bien interesante, la pintura del Papa Inocencio, que él la toma y hace toda una transformación, y ahí deriva esa necesidad de él por pintar el grito, por pintar la fuerza del grito, pero no por pintar una persona gritando, sino por pintar el grito, la fuerza del grito, la sensación del grito, ese grito que sale precisamente de las entrañas y que aparece y que inunda todo, pero que después, dice él, se convierte también en una sonrisa. La sonrisa del gacho de Chessir, la sonrisa que subyace precisamente en la paradoja, en una paradoja no dada por un pensamiento de la representación, sino precisamente en una paradoja dada por un pensamiento o por una lógica de la inmanencia. Después de la figura a la estructura, donde el cuerpo se escapa hacia la abyección, y esa abyección tiene que ver con la arcada, con una cosa que es impulsiva. Dirá Julia Kristeva, y yo me tomo también el atrevimiento de hablar de Julia Kristeva. Julia Kristeva habla de la abyección y dice que la abyección precisamente es un encuentro con lo real. Y ese encuentro con lo real tiene que ver con la arcada que produce el asco, con la arcada que produce la muerte, con la arcada que produce eso que llamamos lo abyecto. Y eso abyecto se presenta en la obra de Francis Bacon también a partir del grito y a partir de toda, dijéramos, la disolución de la figura humana, la disolución de la figuración para aparecer esa carne vibrante, esa carne sangrante, esa carne que está precisamente en la figura de Inocencio, del Papa Inocencio X. Bueno, entonces tiene un movimiento que es el primero de la estructura de la figura, y después de la figura de la estructura, donde el cuerpo se escapa y cae en la eyección, en la arcada, en ese espasmo. Ese espasmo que para Deleuze va a ser muy importante, porque él dice que la pintura de Francis Bacon es una pintura histerizada, es una pintura histérica precisamente por el espasmo, por el movimiento, por la fuerza, pero no un movimiento que narra una historia, porque hay obras donde el movimiento narra una historia, sino precisamente el movimiento que produce una fuerza contenida, una contracción y una disipación, una contracción y una dilatación que él compara incluso con el ano, ¿cierto? El ano se contrae y se dilata, se contrae y se dilata.
y que tiene que ver con lo asignificante precisamente del órgano y con la capacidad de ese órgano de devenir órgano por él mismo, ¿cierto? También ahí pensaba yo en esa relación que él establece con el devenir carne, con ese devenir animal, con la ruptura del yo del enunciado y el yo de la enunciación de los que habla el psicoanálisis. O sea, ustedes saben que Deleuze empezó también con una cercanía muy fuerte con el psicoanálisis, lo mismo su compañero de escritura Félix Guattari, incluso Félix Guattari fue psicoanalista, pero en un momento se dan cuenta de que el psicoanálisis todavía habla de un sujeto trascendente, de un yo trascendental, de un yo de la enunciación y yo del enunciado, y que lo que intenta precisamente él es romper con ese yo trascendente y crear una lógica de la inmanencia, o sea, un plano de inmanencia. Y lo que dice Deleuze de Bacon es precisamente que logra en sus pinturas la histerización a través de los espasmos, de las caídas. Bacon dice, Deleuze no eleva el cuerpo, no lo pone en el lugar ideal, es a través de la caída, de la ruptura, lo vuelve animal al dejarlo caer, al pintar cabeza sino rostro, porque ese rostro es un concepto humano. Bacon deshace eso para crear precisamente un trazo del animal, pintar el grito como una zona, como decimos en este momento, de indiscernibilidad. Todo hombre que sufre lo es de la carne animal, y todo animal que sufre también deviene hombre. La sensación entonces es un acontecimiento de la afuera que afecta a un órgano volviéndolo un cuerpo sin órganos, rompiendo el organismo. El devenir ojo, el devenir tacto, porque para él la pintura no es solamente un devenir ojo, sino también un devenir áptico, un devenir tacto, un devenir de la sensación que no se centra sobre el ojo, sino que también crea texturas, crea relaciones con la piel, crea relaciones ápticas, ¿cierto? Y crea precisamente ese lugar donde el cuerpo se escapa. Y para poder crear un momento que logra ser completamente asignificante. Para Deleuze, Bacon logra en un cuarto momento pintar la fuerza, la ola de la tempestad, el chorro de agua. Aparece entonces el Sahara, la figura se pierde y queda la arena. ¿Cómo lo logra? Con la estructura que se vuelve un diagrama, con la figura que desaparece y con un contorno que crea una delimitación aunque no la contiene. El contorno enreda también la figuración. Él va a decir precisamente que toda la pintura, que la pintura de Bacon contrasta, por ejemplo, con la pintura de un Pollock, precisamente porque para Pollock no hay contornos, para Pollock toda la pintura es un diagrama, ¿cierto? Pollock no tiene esa contención. Para Francis Bacon la contención es muy importante porque él no quiere caotizar solamente su obra, sino ir al caos para después ese caos precisamente lograr una concreción y lograr una figuración, pero diluida precisamente, no un asunto que se crea desde la representación o que cuenta una historia, sino para diluir ese lugar de la posibilidad de la metáfora, no crear la metáfora, deshacer la metáfora como se deshace a Dios, como se deshace al logos, como se deshace precisamente todo el problema de un sujeto fenomenológico, de un sujeto del inconsciente, de un sujeto de la razón, de un sujeto al que todavía nosotros le hacemos como un honor. Yo les pregunto algo, si hasta aquí algo no se ha comprendido, si tienen alguna pregunta. A mí me parece que también es muy rico que hagamos también un diálogo, porque entonces se me vuelve un monólogo, y si tienen alguna cosa que decir, me parece que es importante que me interrumpan. Esto también es una posibilidad de hacer trabajo entre los dos. Si Carlos Mario quiere interrumpirme, me parece importante.
esa estructura como color plano que se enrolla en el contorno para crear un territorio que luego desterritorializa, que actúa como deformante, un contorno que actúa como deformante precisamente para no hacer una transformación. Y ahí también hay una diferencia muy significativa con lo que plantea Deleuze y lo que plantean otros pintores, y es que Deleuze dice que Francis Bacon no crea una transformación, lo que hace es precisamente una disolución, un asunto que se contrae, que se pierde, que no que se transforma, porque él dice la transformación de alguna manera es dinámica. En cambio, esta deformación es completamente estática, es completamente dada en un territorio que después se desterritorializa, no transformándose, sino deformándose. Y ahí hay un asunto con las entrevistas que le hacen a Francis Bacon, y precisamente él habla de deformar, de quitar la forma, de una figura que se pierde, que se contrae y que se expande. Bueno, y también hay una crítica de Bacon a todo el abstraccionismo de algunos pintores, precisamente porque dicen que todavía ahí juega un lugar del cerebro, un lugar de un órgano concedido, un lugar de un órgano dado desde una instrucción occidental. Entonces, para él, ese asunto del código, ese asunto del arte abstracto, le parece que debe ir más allá, precisamente no en una transformación, sino una deformación, porque todavía el arte abstracto tiene un asunto que lo vuelve el orden racional, que todavía no lo rompe y no aparece el desierto. A mí me parece que esa figura del desierto es muy importante en todo el trabajo de Deleuze, porque es precisamente en el devenir que aparece el desierto, porque el desierto siempre se va transformando a partir de las dunas, nunca es el mismo. Cuando Deleuze rompe todo el trabajo de la metafísica, de esa metafísica platónica, de esa metafísica aristotélica sobre todo, él dice, retomando a Nietzsche, si se rompe, si se borra el mundo verdadero, también se borra el mundo falso. Si se borra la mentira, también se borra la verdad. Si se borra lo bello, también se borra lo feo. Entonces, ¿qué queda? Entonces queda el desierto, quedan las dunas. Nietzsche lo dirá de una manera mucho más profunda, queda la capacidad de fabular, queda la potencia de lo falso, queda precisamente ese lugar donde ya la verdad y la mentira no son opuestos, sino que crean en su mismo encuentro una zona de potencia. Es como diría Cézanne, el manzanesco de la manzana. En este texto también se refiere mucho Deleuze a Cézanne, y dice cómo Cézanne logra romper precisamente el lugar del impresionismo para crear a partir del color también una deformación, un trabajo que no tiene que ver ya con el movimiento. Y en eso me acuerdo de Freud, cuando Freud habla del Moisés, ¿cierto? Y dice que el Moisés está en una actitud de levantarse. O sea que el Moisés tiene todavía un lugar del movimiento. Aquí lo que me parece importante en la pintura de Francis Bacon es que no está trabajando sobre el movimiento, sino sobre la potencia, o sea, sobre el grito, pero no una persona que grita, sino el grito en sí en una potencia, el grito en sí que permite esa crueldad que es también trabajada por Antonin Artaud, que dice Antonin Artaud que la crueldad no es lo que se cree, que no depende de la violencia, que la crueldad no tiene que ver nada con la violencia, depende cada vez menos de lo representado, y además nos lo coloca en el espectador. Y eso es una cosa que también va a decir, me parece que Deleuze de Francis Bacon, que Francis Bacon disuelve al espectador y lo vuelve como un testigo, como un ritmo,
como un asunto que desliga toda la presunción del espectador y lo vuelve un testigo, pero además un testigo que no ve, un testigo que está en una posición horizontal, un testigo que lo que menos hace es mirar y ver. Entonces, es un testigo ritmo, un testigo que crea una función, un testigo aparente que oscila entre lo activo y lo pasivo. Esas fuerzas de las que habla también Nietzsche, de lo activo y lo pasivo. El espectador todavía es de la catarsis, y ese término también lo tomo del psicoanálisis. Recuerden cuando en el psicoanálisis habla del arte como sublimación, ese arte como sublimación lo pone como un sujeto trascendental, porque finalmente el sujeto que sublima, lo sublima a través de la catarsis. La catarsis es el término aristotélico. Entonces, claro, cuando el psicoanálisis habla de la catarsis, todavía habla de un sujeto trascendental que se identifica con el héroe trágico, en este caso lo que propone Aristóteles, que se comunica con el héroe, se identifica con el héroe trágico y a través de esa identificación crea como un vacío, como un lavado, como una expiación de sus propias faltas. Y de alguna manera el psicoanálisis también ve en el arte un asunto de la sublimación, y ese asunto de la sublimación tiene que ver con ser espectador, un espectador que se pone en el lugar precisamente de la catarsis, y esa catarsis lo vuelve un espectador trascendente, porque no es de la inmanencia, es precisamente un lugar que tiene que ver como el afuera me espía, como un lugar todavía muy, desde el psicoanálisis, a pesar de eso, muy religioso, muy trascendental, un lugar que no parte del encuentro de fuerzas, sino que también pasa por el asunto de la razón, por el asunto del sentimiento, y la sensación y el sentimiento para Deleuze son cosas diferentes. O sea, lo que hace Bacon es una contracción, espasmos, sensaciones que crean pliegues del movimiento, lo que imprime, según él, variaciones alotrópicas, o sea, en capas, en geografías, en estructuras geológicas. O sea, no están todas en un mismo plano, sino que incluso en la pintura la lógica de la sensación cambia de nivel porque no tiene esencia, porque la esencia es plana. Obviamente, si existe la esencia tendría que ser plana, porque la esencia no podría cambiar, la esencia está ahí siempre, como una cosa completamente fija. Entonces, claro, cuando habla de variaciones alotrópicas, tiene que repercutirlo también en el lugar de la esencia, o sea, ese asunto que hemos dado como lo fijo nuestro, o como lo fijo, o como ese a priori de la humanidad. Entonces, a mí me parece que incluso en esta mirada que propone Deleuze también hay una mirada ontológica y una mirada epistemológica, precisamente porque lo que va a imprimir todo el trabajo de Francis Bacon son variaciones alotrópicas, fórmulas que desaparecen, que se transforman, no que se transforman, pero no utilizar precisamente la palabra que varían, dijéramoslo así, como el oxígeno, solamente son intensidades. Un encuentro de onda con un órgano indeterminado que se abre y se cierra. Y en este sentido yo lo tomo, y eso es un atrevimiento también que me tomé, como el tiempo de Kairos. Ustedes saben que para Deleuze, en su lógica del sentido, va a hablar de tres tiempos: el tiempo de Aion, el tiempo de Kairos y el tiempo de Cronos. Y yo pensaba que ese tiempo que se abre y se cierra, que se dilata y se contrae como un ano, es el tiempo de Kairos, precisamente porque en la sensación de la pintura, del ojo, que deviene todo el cuerpo ojo, a partir de la fuerza que imprimen las pinturas, en este caso de Bacon, entonces todo el cuerpo se vuelve dilatado y contraído, como la sístole y la diástole, pero son espasmos. No es un asunto que se controle, sino que son espasmos. Y en ese asunto de los espasmos, precisamente aparece el tiempo de Kairos como el tiempo del arte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
claridades, quisieran decir algo. Yo veo que ya van a ser las 5, ¿cierto? Y que voy como en la mitad. Ángela, hay una pregunta en el chat. ¿Querés que te la lea? ¡Claro! Perfecto. Pregunta Mari Carmen Amaya Agudelo. Profe, ¿podemos decir que nos encontramos en este lugar a nivel social en nuestro país? Qué pregunta tan fuerte. Es que yo siento que este asunto siempre está. Lo que pasa es que yo creo que toda la metafísica que nos han metido y que nos han trabajado sobre un sujeto trascendental no nos ha permitido vernos de otra manera y entender que somos comunidad. Y me parece que aquí, e incluso cuando, a pesar de que no lo diga Deleuze ahí, a pesar de que Deleuze no trabaje el concepto de fabulación en este texto, pero que sí lo trabaja en los libros sobre el cine o en el acto de creación o en qué es la filosofía, a mí me parece muy importante hablar de él porque precisamente es de donde el cuerpo habla se pega, ¿cierto? Y es el concepto de fabulación, fabular un pueblo a través del arte. Ángela, perdón, es que la pregunta es más extensa. Bueno. Voy a leer la segunda parte. En el impresionismo de lo político, lo social, la protesta, la mentira, la verdad, la belleza, entre otros, ¿qué sería lo poético de todo el movimiento social y crisis actual? ¿Qué dice uno ahí? ¿Cómo contesta esa pregunta? Yo siento que Colombia es un país que se la tiene que pensar distinto y que siento que sus construcciones no son unas construcciones como que aparecen ahora, sino que son unas construcciones que hace mucho tiempo están ahí, que son unas construcciones que hemos dado incluso desde un cuerpo sufriente, desde un cuerpo del dolor, desde un cuerpo que se lacera, desde un cuerpo que se... O sea, yo siento que en todas partes hay violencia, pero la violencia de nosotros está marcada desde hace mucho tiempo, incluso por el ensañamiento. Yo le leí eso a Elsa Blair y me pareció una cosa demasiado fuerte. Incluso en un taller que hicimos alguna vez con El Cuerpo Habla, que nos lo hizo Evelyn y que a mí eso me pudo. Y es precisamente que cargáramos un pedazo de un cadáver de pollo, ¿cierto? Y cuando leímos de dónde venía eso, de un libro de Elsa Blake que decía que los paramilitares de nuestro país cargaban pedazos de cuerpo para que se acostumbraran al olor a la muerte, al olor de la muerte. Entonces yo siento que nosotros hemos sido un país que tenemos que tener otra construcción de cuerpo, precisamente porque hemos idealizado ese cuerpo del dolor, ese cuerpo del sufrimiento, incluso ese cuerpo trascendental. Lo dice también Natalia Restrepo como en su tesis, que incluso la performance aquí se ha construido diferente porque se ha construido sobre un cuerpo trascendente, un cuerpo que casi se desaparece, un cuerpo sublime, dijéramoslo así, un cuerpo muy grotesquiano. Entonces, cuando nosotros vamos a ver, tendríamos que aterrizar el cuerpo, no dejarlo por allá en el firmamento, sino que aterrizarlo a un cuerpo más real, a un cuerpo más sensual, a un cuerpo que no le tenga tanto miedo a su propia sensualidad y que no se sacrifique, que sea un cuerpo también del placer y del goce. Entonces yo pensaría que el cuerpo, que esas construcciones que nosotros hemos dado del cuerpo han sido muy problemáticas en nuestro país. Y que es una violencia como que siempre está, como que uno ve que en otros países la violencia es posible como en unos momentos,
pero como que en otros momentos se calma un poco, pero aquí es como siempre presente. O sea, lo que dice la gente es que este fenómeno se trasladó a la ciudad, pero es un fenómeno que siempre ha estado en el campo. Cuando leemos los chulavitas, cuando leemos sobre los cóndores, los pájaros, sabemos que este movimiento no es un movimiento que surge ahora, que es un movimiento hace muchos años y que incluso esos movimientos de ejecución del cuerpo e incluso después como el ensañamiento contra el cadáver, es un asunto como borrar incluso la muerte, borrar la posibilidad de velar el cuerpo, que es un cuerpo que desaparece, que no se tiene, es un cuerpo que está completamente roto, que está violentado, que está desmembrado, esa es la palabra que estaba utilizando. Entonces, que ese horror que se ha vivido en toda Colombia lo estamos sintiendo en este momento mucho más fuerte en este momento. Entonces, yo no sé si eso haya que poetizarlo, sino que haya que trabajarlo, claro. Las protestas han sido completamente artísticas, llenas de danza, llenas de música, de performance, la batucada, incluso los invitamos al conversatorio que tenemos de manifestaciones de la carne el sábado, con gente de la batucada, con gente de danza furiosa y de pájara pinta, con los protagonistas de lo que ha sido el movimiento de paro en nuestra ciudad, y que me parece que es fundamental. Uno podría decir que ahí hay un asunto del orden, de lo artístico, del acontecimiento, del arte ético y político que se desliga precisamente de su lugar de lo bello y crea un arte para la comunidad, un arte ético, un arte, una fabulación, en palabras de Deleuze. Pero también está eso otro, también está toda la muerte, está todo el dolor, están todos los desaparecidos, es que hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos y entonces uno, ahí qué piensa, ahí cómo habla de la poética de la muerte. Yo no siento que de eso se pueda hablar, yo siento que ahí es lo que Julia Kristeva habla de la completa inyección. Julia Kristeva dice, lo más abyecto es la muerte. Entonces nosotros, pienso que no se puede despachar de un solo lado, pero que sí estamos enmarcados dentro de un asunto muy abyecto, que tiene que ver con la muerte, porque además han sido demasiados muertos, muchos más muertos que en muchas otras partes donde los movimientos han sido también de más de un mes, pero aquí las cifras desbordan todo lo creíble. Entonces yo no sé si eso conteste, pero es lo único que tengo que decir, porque yo sentiría que ahí lo abyecto tiene que ver con lo que Julia Kristeva habla de la imposibilidad de decirnos eso real que se nos impone a partir de la muerte. Lo más abyecto es la muerte, dice Julia Kristeva, es el cadáver, ni siquiera la muerte es el cadáver, pero hay veces que nosotros ni siquiera el cadáver lo tenemos, porque está desaparecido. No sé si Carlos Mario quiere ayudarme aquí en esto, en esta pregunta tan fuerte. No sé si la contesté. Ángela, es que yo creo que es muy denso atrapar en una descripción o en un breve recuento la densidad de todo lo que está sucediendo. Entonces yo creo que igual que vos y en eso estoy de acuerdo con vos, podemos atravesar algunas lecturas, como esos territorios que hacen lectura de aquellas inmanencias que están ahí y que hacen presencia, pero que sería imposible en la brevedad de una conferencia, como todo este fenómeno social que está sucediendo, que es de alguna manera lo que desearía atrapar el discurso político imperante, pues como el discurso que domina quisiera atrapar todo en una sola lectura para poder despacharlo incluso en una solución. Sí, porque es que además es como la imposibilidad de dar una respuesta, porque no lo tenemos. Es el silencio absoluto, creo yo. Es la cara del horror, incluso de lo que habla Francis Bacon, ¿cierto? Cuando habla de la muerte, del horror, de la violencia, cómo atraparla, cómo incluso representarla, y sabemos que no, que eso es imposible, no se puede representar.
Y es que frente a ese lienzo, y es otra de las cosas que habla Deleuze, frente al lienzo no estoy en blanco. Frente a esto no estoy en blanco porque también estoy atravesada, e incluso lo dice así en esa palabra, en mis propios pies, en mis propias maneras, en mis propios pensamientos, en mis propias figuraciones que tengo cuando me enfrento al lienzo. Y ese enfrentarse al lienzo es precisamente que pensamos que la pintura como que parte de un vacío, como que parte de un blanco, como que parte de una limpieza, de una higienización. Y ahí hay un encuentro con un montón de imaginarios y con un montón de escenarios, con un montón de clichés que el artista tiene, que dice que precisamente es ese presa, figuraciones que están con él, y que él lo que hace es tratar de salir precisamente del lienzo, no entrar, sino salir y para deformar, para romper precisamente con todos esos clichés que están ahí. Mari Carmen, yo no sé si te contesté la pregunta, me parece muy difícil de contestarla. Siento que lo que está apareciendo es un poquito, haciendo la comparación con Bacon, los que está apareciendo en la calle es la fuerza del grito, es la fuerza del grito. No es gente que grita, es el grito mismo en todo su horror. Lo único que podría decir ahí como para ayudar a menvar el horror es lo que dice Bacon, que detrás del grito hay una sonrisa, pero yo no sé si es posible en este momento. Carlos, tienes apagado el micrófono. Mari Carmen, perdón, Juliana, Camilo dice, profe, podemos decir que la lógica del sentir es el vivir. Cuando Ángela plantea si lo que estamos viviendo es el devenir del grito, es quizás el sentir del grito, y no es quien grita, sino todos estos trayectos sociales del grito que se atraviesan de manera inesperada en todos los lugares, y que Ángela obviamente nos está confrontando con: tenemos que ser capaces de transitar todas las maneras en que hoy el grito está apareciendo, porque es que el grito deviene en lógicas no racionales, porque aquí no hay un sujeto trascendente peleando. Sí, es que no es el que grita, no es que yo esté gritando, es el horror del grito mismo que sale como en las pinturas de Bacon, de las entrañas mismas de la pintura, como el Papa Innocencio X, que sale de las entrañas, que se vuelve precisamente carne en ese lugar, que no son cuerpos, que se vuelve un grito contenido y que expresa precisamente el horror que nos cubre, dijéramoslo así. Lo único que podríamos decir para aliviar un poquito es que tal vez detrás de ese grito se esconda una sonrisa. Esa es como la única cosa que me atrevo a decir frente a esa pregunta, frente a la pregunta de Camilo, frente a la pregunta de Mari Carmen. Tal vez detrás del grito haya una sonrisa. Y sí, perdona. El grito deshacerse para que pueda aparecer la sonrisa. Sí, perdón, disculpe. No, quería leer un pasaje porque precisamente así lo dice Deleuze, que Bacon no es un pintor que crea en la muerte. O sea, él no cree en la muerte, que Deleuze no es un pintor que crea en la muerte. Todo miserabilismo figurativo, pero al servicio de una figura de la vida cada vez más fuerte. Y dice, han dado a la vida un nuevo poder de reír, pues que tanto Beckett como que habías mencionado, Kafka y Bacon, han dado a la vida un nuevo poder de reír extremadamente directo. O sea, no es que pinten la muerte, o sea, pintan, es la fuerza, como has dicho, de la fuerza del grito. El grito. Y esa fuerza del grito es de la vida, esa fuerza del grito no es de la muerte. Eso, que no es de la muerte, es de la vida. Precisamente la fuerza del grito es la potencia, por eso no lo transforma, sino que por eso lo contiene y lo deforma,
porque es que muchas de las pinturas figurativas lo que hacen es la ilustración, pero es lo que rompe es precisamente ese lugar de la ilustración y lo vuelve un acontecimiento. Yo creería que las performances contemporáneas que no trabajan sobre el ideal de la belleza, porque es que es verdad, ya a nosotros no nos interesa ese asunto, y yo, por ejemplo, por eso quería hacer una lectura de Deleuze también desde lo que estamos investigando en el arte del acontecimiento. El acontecimiento desborda, pero desborda desde afuera y crea un pliegue. Ese pliegue es la subjetividad, y esa subjetividad no es una esencia, sino que precisamente lo que se pone es como una resistencia. Entonces a mí me parece que después de las lágrimas, la sonrisa es la resistencia, la potencia que podríamos tener precisamente para insistir, para crear a partir de esa performance o de las batucadas o del teatro, de la danza, de la música, ese acontecimiento que permita vibrar, porque también lo que habla del trabajo de Bacon es la resonancia, la vibración, una vibración que se crea precisamente en la relación del ojo, porque no hablemos del espectador precisamente porque lo volvemos otra vez cuerpo, sino de la carne, del ojo que está atrapado ahí en la pintura de Bacon. Y entonces pensaría yo que con lo que está pasando hoy, de pronto esa vibración de todos nosotros, tanto de los que están saliendo como de los que están en otros lugares, podría hacer que ese acontecimiento reventara y cambiara un lugar de las subjetividades. Eso me parece a mí que es lo que más podemos, que eso crea una reverberación, que cree una vibración, incluso así en esas palabras lo habla Deleuze, una vibración que permita construir unas nuevas subjetividades, unos nuevos pliegues, porque lo que va a decir Deleuze en su trabajo sobre la subjetividad, curso sobre Foucault, sobre la subjetivación, es precisamente que la subjetividad siempre es resistente, porque al poder le interesa crear es una identidad, ¿cierto? Una identidad que no es cambiante ni que es fluctuante, sino que se inscribe sobre un solo lugar. Entonces, claro, pensar que nosotros podemos construir esos pliegues como lugares de la resistencia permitiría al arte crear ese escenario político y ese escenario ético a partir de una inmanencia, no de una trascendencia. Yo no sé si me hago entender y es claro. Pues yo te decía que ese capítulo de pintar las fuerzas es un capítulo que se titula así, pintar es pintar fuerzas, las fuerzas. Creo que podría responder también en cuanto que todo lo que sucede, o sea, lo que son fuerzas que son fuerzas que de pronto se sienten pero que son invisibles y que el artista las hace visibles. Entonces, ¿cómo hacer visibles esas fuerzas invisibles? Es lo que plantea Deleuze. O sea, eso es lo que realiza Bacon. Por ejemplo, dice que Millet, cuando va a pintar un saco de papas, no pinta las papas, sino que pinta es la fuerza de la pesadez, la fuerza de la pesadez. Y hay fuerzas que él dice, o sea, la fuerza, el grito, como lo has mostrado, es una fuerza que puede pintar y también llevar, por ejemplo, al arte en general, a la música, las fuerzas insonoras pueden hacerse sonoras. Entonces, creo que esa es la tarea del arte, o sea, como saber percibir esas fuerzas para que entonces decirlas, hacerlas sonoras, hacerlas visibles, sonoras en la música, en la pintura hacerlas visibles y de esa manera hablar. Claro, porque incluso la potencia, es que es muy bonito porque cuando Deleuze incluso habla de la subjetividad, habla de fuerzas que se pliegan, de fuerzas de afectaciones que vienen obviamente de la afuera, pero que se pliegan y que crean ese pliegue que es la subjetividad, pero esa subjetividad no se queda quieta, no es que sino que esa subjetividad se va creando como
como un asunto geográfico, ¿cierto? Que se arma territorio y también se desterritorializa, siempre como una potencia, no como un lugar de lo inmóvil, sino siempre como una potencia, siempre una creación, siempre una construcción. La vida en los pliegues, o sea, para poder resistir la vida y no morir, ¿cierto? Se necesita crear un pliegue, porque si no se crea el pliegue se muere, y ese pliegue es la pura resistencia frente a la exterioridad también. Esa es la capacidad de interactuar con la subjetividad para que con la exterioridad, perdón, para que la exterioridad no te destruya. Entonces a mí me parece que ese campo de fuerzas no solamente están presentes en la pintura, sino que también están presentes en el sujeto, y lo que hace la relación, dijéramos, de esa subjetividad, no hablemos de sujeto, de esa subjetividad o de ese pliegue de subjetividad en el encuentro con la fuerza de la pintura, en este caso de Francis Bacon, es precisamente relacionar dos fuerzas, crear esa zona de indiscernibilidad, para que ese momento crea un puro devenir, un devenir animal, como en el primer momento de la pintura de Bacon, o un devenir imperceptible, como el Malerish del que habla precisamente también Deleuze y los biógrafos de Francis Bacon, y un tercer momento como de que se reúnen las dos, como ese momento de la molecularidad. En estos días les decía, íbamos a una conferencia muy bella donde se hablaba de lo molecular, y eso molecular precisamente es la capacidad de reunir, ¿cierto? De crear ese cuerpo colectivo, esa relación con el otro o con el objeto, precisamente a partir del intercambio de un asunto. Carlos Mario y Marisol en nuestro grupo de estudio hacían un trabajo precisamente de eso, cómo devenir, cómo Carlos Mario se marisolea y cómo Marisol se Carlos Marea, ¿cierto? O sea, cómo creamos zonas que son completamente moleculares, o sea, hay zonas molares, como la distancia, como el límite también del cuerpo, pero cuando ese cuerpo se encuentra con otro cuerpo, crea unas relaciones moleculares. Esas relaciones moleculares no solamente se dan en la relación con otros cuerpos o con los objetos, también se da en este caso, por ejemplo, con el cuerpo que deviene ojo, y con una pintura que potencia una fuerza y que atrapa precisamente un cuerpo sin órganos. Bueno, Ángelas, aquí hay más preguntas. No sé si estás... Sí, sí. Las preguntas. Bueno, entonces dicen... aquí hay una que dice Juliana Marín Taborda. ¿Podríamos decir ahí, profe, que ese grito encarna un cuerpo sin órganos? Sí, claro. Eso es muy claro en la obra de Francis Bacon, ahí donde cuando veíamos, vea, ahí está, por ejemplo, también esa coincidencia del Papa, por ejemplo, ese grito, deviene carne. Hay una cosa muy bonita que yo les quería leer, precisamente ya que, Juliana, como se me atascó este computador, pero aquí está. Profe, qué pena, ¿puedo decir algo? Es sí, que cuando hablaba del grito, era de ese grito que estaban hablando anteriormente, Mari Carmen, del grito y pues todo en la marcha y todo eso. Eso era a lo que me refería, a ese grito del que hablabas de la marcha. Claro, pongámoslo ahí también, pero miren esta zona, esto tan bonito que escribe precisamente Deleuze. Esta zona objetiva de indiscernibilidad era todo el cuerpo, pero el cuerpo en tanto que carne o carne animal. Sin duda el cuerpo también tiene huesos, pero los huesos son estructura espacial. Frecuentemente se ha distinguido la carne y los huesos, y aún los parientes de carne y los parientes de hueso. El cuerpo no se revela más que cuando deja de estar sostenido por los huesos, cuando la carne deja de recubrir los huesos, cuando existen la una por el otro, pero cada uno de su lado, los huesos como estructura material del cuerpo, la carne como material corporal de la figura. Bacon admira a la mujer joven de Degas después del baño, donde la columna es muy bella, esa pintura se la recomiendo, después del baño de Degas, donde la columna vertebral interrumpida parece salir de la carne, mientras que la carne es más vulnerable e ingeniosa.
acrobática. En otro conjunto, Bacon ha pintado una columna vertebral para una figura contorsionada cabeza abajo. Necesita alcanzar esta tensión pictórica de la carne y los huesos. Ahora bien, es precisamente la carne animal la que realiza esta tensión en la pintura, incluso por el esplendor de los colores. La carne animal es precisamente ese estado del cuerpo en que la carne y los huesos se confrontan localmente, en lugar de componerse estructuralmente. Igualmente, la boca y los dientes, que son pequeños huesos. En la carne animal se diría que la carne desciende de los huesos, mientras los huesos se elevan de la carne. Y yo siento que ese grito, ya que lo pregunta Juliana como con relación a lo que está pasando en nuestro país, ese grito deviene carne también. Ese grito es un devenir animal. Y en ese devenir animal, entonces se borra todo proceso, que lo hablábamos también en estos días con el grupo de estudio, se borra todo proceso de lo moral, de lo molar y lo moral. Lo moral viendo como bueno y malo, ¿cierto? Sino que es también el grito, un grito que crea un devenir completamente animal y que se siente en la fuerza que irradia precisamente todo el movimiento. La gente que ha ido a las marchas lo puede sentir, es un grito colectivo, pero es un grito colectivo no de gente que grita al mismo tiempo, sino de que es como si el grito los cubriera, ¿cierto? No es gente que grita, es el grito que cubre. En esa misma perspectiva de lo que propone el acontecimiento. El acontecimiento, diría yo ahí, que es el gritar como un acontecimiento. Bueno, hay más preguntas. Ay, Dios mío. Bueno, entonces dice, bueno, Julio dice que se oye un piano, se oye un piano. El devenir animal. Un piano. En este panorama que vimos, podemos, esto lo pregunta John Edison Flores, en este panorama que vivimos podemos pensar la sonrisa como un correlato siniestro del grito que tiene su origen en la barbarie. El verdugo sonríe a la par que el pueblo grita. Dios mío. La sonrisa. Pero es que no se puede ubicar, de un solo lado, pienso yo, como lo decía ahora Carlos Mario. Yo pienso que aquí estamos enredados y es muy bonita, enredados todos. Pienso, ¿cómo decirlo? O sea, pienso que de todas maneras detrás de nuestro grito sí hay una sonrisa. Sí la hay porque se confunde con los abrazos, se confunde también con el baile, se confunde con la capacidad de abrazar a pesar del COVID, se confunde, o sea, sí hay una capa completamente que grita, pero debajo del grito convive la sonrisa. Yo siento que también la sonrisa, por el otro lado, la sonrisa siniestra del otro también es posible, porque no es un asunto de un solo lado, es un asunto que comunica. Y claro, cuando uno ve la gente disparando, los civiles disparando y sus sonrisas siniestras, unas sonrisas que más que sonrisas son muecas, lo entendería uno, son muecas. Es el... somos precisamente también del mal. Yo diría que es una contorsión de su propio rostro, un rostro que es incapaz, porque siento que es incapaz, es un rostro que es incapaz. Y en eso yo no sé si eso es un consuelo, puede que no, pero en ese rostro incapaz se tendría que asomar nuestra sonrisa. Bueno, aquí hay una pregunta de Julio César Salazar. ¿Qué pasa con la razón en este contexto de la sensación y el devenir animal? Para Bacon no es que no sea posible la razón, incluso para el devenir deleuziano no es que sea imposible la razón. Deleuze va a decir, claro, la tarea de la filosofía es crear conceptos, la tarea del arte es crear perceptos, sensaciones, ¿cierto? Esa lógica de las sensaciones, pero no quiere decir que el arte no cree conceptos.
Y también lo dice desde la propuesta de Bacon, no es que Bacon se quede en la catástrofe, sino que Bacon también, no, incluso dice, incluso la crítica que le hace Bacon, por ejemplo, a Pollock, es que para Pollock no pone los límites, no pone el diagrama, lo riega por toda la pintura. En cambio, para Bacon sí es muy importante crear esa contención, y yo creo que, Julio, te lo puedo contestar con algo en lo que tú y yo somos como compañeros, y es precisamente cuando dicen contenga, porque es que en la contención se crea la tensión, en la contención se crea la fuerza, y la contención también tiene que ser capaz de estar ligada no solamente a un proceso de la catástrofe y del caos, sino que ese caos también vuelve y se pone y ordena, porque por eso desterritorializa y territorializa, porque no es solamente caos, también es un lugar de la razón, porque aquí la razón no se nula, la razón también está ahí abogando porque la pintura no se salga precisamente del contorno, no se salga del diagrama, que el diagrama, el contorno y la figuración creen esa zona de indiscernibilidad, pero que precisamente se contengan los unos a otros para armar precisamente la pintura, para que esa pintura no sea, según palabras de Bacon, un caos completo, sino que esa pintura esté contenida, porque para pintar la fuerza no se puede caotizar, la fuerza tiene que estar contenida, o sea, ahí hay un proceso también de orden racional, y Bacon lo dice de una manera muy bella, yo no llego a la pintura vacío, yo llego a la pintura lleno de clichés, lo que yo tengo es que deshacer esos clichés, transformarlos, deformarlos, para que no aparezcan los clichés, o para que aparezcan de otra manera. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, no es un caos completo, ese caos también crea un orden y crea una lógica no trascendente, eso sí, pero una lógica inmanente, una lógica ontológica, pero que está ligada también a la razón. Es como cuando dice Michel Foucault, hacer de la vida una obra de arte, es precisamente también ser capaz de contenernos, un cuidado de sí a partir también de la contención y también del límite. Yo creo que eso ahí está muy claro, no es una travesía sin límites, pienso que es una contención, por eso es que se pintan fuerzas, porque la fuerza contiene, porque la fuerza está ahí contenida, no es una fuerza desbordada, porque cuando se desborda ya no existe, es precisamente porque se contiene, y se contiene también en un lugar de posibilitar un territorio, diría yo. Muy bien. Bueno, aquí hay otra pregunta. A ver, Camilo Restrepo. Claro, seguimos luchando. Pues A ver. Tiene dos preguntas. Sí. ¿Cuáles las dos? Claro, seguimos luchando por no morir en la subjetividad del vivir. Bien, seguimos luchando por encontrar la luz, la alegría del bienestar absoluto, dibujando así aquello que nos mata. Si yo diría que nos lleva a un bucle, ¿en qué momento es bueno morir? Para dejar de ser animal y amar mi naturaleza al mismo tiempo, esa que me hace humano. Claro, pero es que yo siento, y me parece que ahí es muy bueno coger como a Nietzsche, porque Nietzsche no nos niega la muerte, porque la muerte está ahí en el lugar de la vida. La muerte no es una cosa separada de la vida, o sea, vida y muerte están ahí, estamos vivos también porque morimos, o sea, es siempre un asunto, es un asunto continuo, no es un asunto como que se pierda. Tenemos la vida es vida precisamente porque está ese lugar de la muerte, y porque en ese lugar de la muerte no son dos cosas que se oponen, sino que dos cosas que habitan continuamente. ¿Cuándo morir? Yo no siento que eso sea una pregunta del orden de la razón, siento que sea ¿cuándo se debe morir? Es que yo no siento que se deba morir, sino que es un trabajo con la vida teniendo presente también la muerte.
es la posibilidad de estar vivos, de unirnos, porque la fuerza de la muerte también está ahí. Es cuando hablábamos, perdón que se me entró una cosita al ojo y eso me dolió. Es también la posibilidad de las fuerzas activas y de las fuerzas reactivas que producen la vida. O sea, no solamente hay fuerzas activas, también hay fuerzas reactivas. No solo somos explosiones y molecularidades, también somos molaridades. Y es precisamente en esos territorios y en esos territorios que se puede habitar la vida y la muerte. No es solamente vida, es que la muerte está ahí presente como fuerza vital. Entonces no se puede hablar de una cosa o de la otra como si fueran cosas separadas. La muerte es posible, porque la vida es posible porque existe la muerte. De otra manera no fuera posible. Y lo que hace Francis Bacon y lo que hacemos muchos es tratar de celebrar la vida, de celebrar la vida, de celebrar la vida, de pensar que esto tiene sentido, pero no un sentido, como decían, un sentido en el cielo, ni un sentido porque nos vamos a morir y nos vamos a ganar un premio, sino por el sentido mismo de la fuerza vital que nos permite estar juntos. ¿Hasta cuándo? Bueno, aquí hay otra pregunta de Juliana Marín Taborda. A ver, yo me escuro aquí para que entiendas mejor la pregunta. La pregunta dice, esa contención que menciona la profe tiene como fin el compuesto de sensaciones que es la obra, que se sostiene a sí misma precisamente porque no es todo un caos. Ah, claro, pero yo no siento que eso sea una pregunta, sino que es como una afirmación, claro. Es porque se sostiene en su tensión que es posible. Si fuera todo caos, estaría perdida, completamente perdida. Es porque se sostiene a sí misma, porque crea también una contención. No hablemos de tensión, sino que se contiene a sí misma porque crea una fuerza. Y esa fuerza no se desborda, sino que se contiene, es que crea precisamente lo que Deleuze va a llamar el pintar la fuerza. Esa fuerza no se puede desbordar. Si él no logra hacer lo que preguntaba Julio, como dijéramos, un diálogo entre lo que él va a llamar el diagrama, entre lo que va a llamar el contorno y entre lo que va a llamar la figuración, no sería posible habitarla porque sería todo caos. Y en el caos nos perderíamos, nosotros nos perdemos en el caos. O sea, hay en el texto de las palabras y las cosas, hay una cosa muy bonita cuando Michel Foucault dice, es que hay como una diferencia entre el loco y el artista, y es precisamente que el artista es casi que puede entrar a jugar en el pensamiento de la semejanza y puede volver a salir. Entra y sale, crea territorio y descrea territorios. O dijéramos los seres humanos en términos general, podemos entrar y crear territorios y después desterritorializar. Si viviéramos en el caos, viviéramos en la locura. Y vivir en la locura, ya lo dice también Michel Foucault, él lo dice Deleuze, vivir en la locura no es tan rico, precisamente porque es que no puede entrar y salir, porque no puede armar territorio, sino que ya todo su territorio está armado y lo que no puede es desarmarlo. En la paranoia no puede desarmar el territorio. Ese territorio está armado y ese territorio lo persigue y lo persigue tan fuertemente que lo anula y que lo mata. En cambio, cuando se pueden armar territorios y desarmar territorios, no se habita la locura, se puede habitar la semejanza, se puede habitar el caos, pero ese caos vuelve y ordena. No es solamente de un solo lado, no es solamente un discurso único. Aquí hay Camilo, no sé si es como un comentario también. Bueno, me refiero más al morir de la maldad, en este caso de sociedad. Como ver que mi maldad hace daño, que las ganas de poder es malo, que está dañado en el afán de defenderme a los demás. Pero es que, a ver, yo lo entendería, Camilo, como si nosotros tuviéramos que ubicar la maldad y la bondad
Y también yo siento que eso yo siento que precisamente en esos lugares que nos ha puesto esta sociedad es lo que hay que disolver, el lugar de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Precisamente porque son categorías que nos definen y que nos han hecho mucho daño. Yo sí sentiría que ahí más que hablar de bueno y de malo es volver a disolver ese asunto para construirnos desde otro lugar, no desde ese lugar religioso y de alguna manera, miren que, por ejemplo, cuando leíamos a Kant y leemos ese asunto tan problemático, finalmente no se puede obedecer solamente, se tiene que cuestionar y se tienen que cuestionar las categorías por las que nos han entregado el mundo. Y yo creo que eso es también lo que están haciendo los jóvenes, disolver las categorías de lo bueno y lo malo, ese asunto de gente de bien y gente del mal, o sea, esos polos, blanco y negro, bueno y malo, gordo y flaco, bonito y feo, cielo e infierno. Por eso me parece tan bonito lo que propone Nietzsche cuando habla de la potencia de lo falso, porque entonces la potencia de lo falso es precisamente no ubicarse en ninguna de las categorías, porque es que nos han dado un mundo de categorías y esas categorías nos han enquistado y nos han hecho completamente dependientes de ellas. Y ahí es donde nos definimos. Entonces no creamos un devenir, sino que creamos una ilustración, que es precisamente lo que está rompiendo Francis Bacon cuando dice, yo no quiero ilustrar, yo no quiero contar una historia, yo no quiero representar, yo lo que quiero es crear. Él no lo dice así, pero lo que quiero es crear el desierto, que aparezca el desierto, que aparezca la potencia de lo falso, que es lo que él propone Nietzsche, que aparezca precisamente no un lugar de lo bueno o de lo malo mediatizados por estigmas, sino que se cree un devenir del humano en lo colectivo, porque ahí sí creo que es muy importante ese devenir colectivo, precisamente porque una de las críticas que le hace Deleuze al psicoanálisis es que el psicoanálisis tiene un deseo individual. En cambio, Deleuze lo propone como un deseo colectivo que no es un inconsciente colectivo como lo propone, por ejemplo, se me fue, el alumno de Freud, ¿cierto? Que se separa. Bueno, se me va el nombre, pero precisamente... Lacan. No, Carl Jung. Jung, sí. Jung, que no es el deseo individual, sino que es un deseo colectivo, pero no porque sea un inconsciente colectivo, sino porque es un deseo que vibra, que crea precisamente esas zonas de indiscernibilidad, o sea, esas zonas moleculares que precisamente se pasan de uno a otro. Y por eso es que pienso que en este momento no podemos hablar de buenos y de malos, ni siquiera de lo que hablábamos en estos días de privilegios o no, porque finalmente el privilegio es un discurso moral, es un discurso capitalista, es un título que te ponen, vos sos privilegiado. Entonces sí me parece que deshacer las categorías por las que incluso me parece que lo lindo de este paro es que nos pensemos unas subjetividades del orden de lo colectivo, un arte desde el orden de lo colectivo. Eso lo han venido haciendo los muchachos, o sea, incluso es un arte completamente del acontecimiento, que incluso se crea una guía, pero que la gente tiene el derecho de participar. Entonces se vuelve una reverberación, se vuelve una vibración que es de carácter colectivo y que crea una danza, ya que veo que Lina está aquí, que crea una danza colectiva, que crea una danza comunitaria, que no se fija en una técnica solamente, sino que también se fija en un deseo colectivo, como un lecho que hay que vivir, un lugar de una fuerza. Ahí es donde está la potencia. Profe, no creo que hay
que ahí está ese límite. Claro, ese límite, y nosotros también lo tenemos que fijar. Miren, nosotros no nos podemos dejar desbordar por esto, porque entonces también perdemos el límite y nuestros muchachos se están muriendo. Nosotros también a eso le tenemos que poner un límite, también le tenemos que poner una razón, también tenemos que hablar de ello. También tenemos que ser capaz de analizarlo, también tenemos que ser capaz de ponerlo en palabras. También tenemos que ser capaz de escribirlo para que no quede sola, porque miren que escribir es importante y analizarlo es importante. O sea, esto no es solamente un asunto es también un asunto de contenerlo. Muy bonito que la conferencia de Francis Bacon se haya ido para el paro y Francis Bacon esté también en el paro acompañándonos precisamente como un grito, ¿cierto? Como una fuerza que se contiene. Si esa fuerza se desborda, nos morimos. Yo sí pienso que hay que hacerlo. Ángela, ¿no crees entonces que hay un espacio en este devenir del sentido, en esta lógica del sentido, que tiene que ver también con ese lugar en donde el sentido vuelve y se reencuentra con sus posibilidades y con sus potencias, y es capaz entonces el sentido de revisarse a sí mismo? Claro, precisamente cuando yo hablaba de los pliegues, de la subjetividad, es esa capacidad de rehacerse a sí mismo, ¿cierto? Porque es que hay veces se siente como que Deleuze es un caos absoluto y que todo es caos y contrastes, pero precisamente al contrario, yo siento que cuando él nos quita el cielo, cuando Antonin Artaud nos quita el cielo, cuando nos dice, no tenemos sino esto, este cuerpo, entonces hay que cuidarlo. Y entonces miren, al contrario, la responsabilidad de eso. Claro, porque cuando la responsabilidad es del otro, cuando la responsabilidad es de Dios o del diablo, pues es muy fácil, pues, ¿cierto? Yo no ahí no tengo sino que entregarme a Dios o al diablo. Pero cuando la responsabilidad es mía, es que yo soy la que armo el pliegue. O sea, yo no le puedo echarle responsabilidad al otro. Ni al sistema. Pues sí, uno puede hacer una crítica al sistema, claro que sí, pero no lo puede responsabilizar de su propio pliegue, porque ahí nos toca a nosotros, y me parece muy bonito lo que dice Carlos Mario, porque entonces nos lo toca pensárnoslo, no desde el lugar del caos absoluto, sino al contrario, desde la contención, desde la capacidad de mirarnos, no de mirarnos como desde lo que propone solamente el psicoanálisis, sino de realmente sabernos tejer un pliegue, sabernos disponer para esa fuerza y contener. Yo siento que en la contención está lo que Carlos Mario propone, como que revisarnos siempre, revisarnos e incluso desde la responsabilidad que tenemos con nuestras palabras, con nuestros actos, ser capaz de entender que somos hechura de otros, incluso hechura de eso que tanto negamos y odiamos. Pues también ahí somos hechura. Entonces, cuidar al otro también es cuidarse uno mismo. Y en ese sentido, la responsabilidad también es con la vida suya y con la vida del otro. Sí, bueno, Ángel, perdón, Lina María Villegas hace la siguiente observación con una pregunta al final. Me parece muy complejo comprender la idea del cuerpo sin órganos en asuntos que remiten a la subjetividad, en los momentos poéticos del arte o del cuerpo colectivo. ¿Cómo lo piensas? A mí eso, al contrario, es lo que me parece más bonito, precisamente porque lo que hace la lógica de la sensación, lo que haría la propuesta desde donde la toma Deleuze y muchos otros, pues también, porque no solamente Deleuze, es precisamente que es que la sensación lo que hace es un bloque que te llega, y ese bloque que te llega, lo que te potencia es
no es el cuerpo que observa una obra de arte como nos lo han dicho siempre, no es el cuerpo que se sienta a observar una obra de arte como incluso nos lo ha dicho la fenomenología, ¿cierto? No es unas a priori que uno tiene precisamente al ver una obra de arte con los que uno va, sino precisamente es la capacidad de afectar. Por eso hablan de afectos, perceptos y sensaciones, porque es la capacidad de afectar esa carne, para no llamarla cuerpo, y devolver en ese afecto una desorganización de lo que hemos dado por verdadero y crear ahí un tiempo que es el tiempo de Kairos. O sea, el tiempo de Kairos es el tiempo como de la desarticulación. O sea, en ese momentico, pensémoslo en una obra de danza, en una obra de teatro, en un concierto, hay una desarticulación de un cuerpo que ha estado como identificado dentro de unos sistemas categóricos. Entonces, lo que hace el arte es un bloque de sensación que te penetra y esa penetración desorganiza un sistema de valores. Entonces, vos no vas como con una pregunta epistemológica a ver una obra de arte, sino que te desborda una sensación. No para identificarte con ella, sino para el encuentro, porque no es finalmente el artista ni la obra, sino que es el encuentro en un tiempo, en un espacio, en un deseo colectivo, lo que crea comunidad, un poquito... Lo que llamaríamos la poiesis. Lo que pasa es que a mí me parece que el problema de la poiesis es un problema estructural, ¿cierto? Yo no sé si llamarla poiesis. Todavía no sé, no es que esté diciendo que no, pero yo no sé si llamarla poiesis, pero sí creo que es el encuentro como de una sensación que se da precisamente en la construcción de una obra, pero de una obra que te afecta. Al afectarte, te desorganiza, dijéramos, la organización que crea un acto de habla, crea un acto de habla nuevo, como lo propone Deleuze, crea un acto de habla, crea un pueblo por venir, un pueblo que todavía no se sabe, que se construye ahí en lo efímero del arte, que construye que crea un acto de habla nuevo, o sea, no queda un mensaje, porque miren que el mensaje es como la construcción de esas cosas que nos han dado siempre, sino que al contrario lo destruye, creando una nueva posibilidad de pensarse a sí mismo y a la comunidad. Y ahí se desorganiza el cuerpo, ese cuerpo que hemos dado como organizado, ahí se desorganiza. Se crea un cuerpo sin órganos a la manera que lo pretende Antonin Artaud y se crea una potencia, una fuerza que invade tanto a la obra como al artista, como a uno mismo. Y entonces se da precisamente la fabulación, un acto de fabular. Y la fabulación no es una representación ni es una ficción, sino que la fabulación es la posibilidad de pensarnos de otra manera. Perdona, Ángela, esto sería algo similar a lo que Duati plantea como el cuerpo poético, que es ese momento del encuentro, el in situ en el que está ya justamente con el espectador en una conexión que, digamos, desterritorializa ese cuerpo. Exacto, como en un ágape, dijéramoslo así, pero no en un asunto trascendental ni de comunión ni de espíritu por allá, sino en un asunto más, sí de convivio, pero no de un lugar trascendental. Y eso me parece que sí es importante, es el lugar de la inmanencia. O sea, está ahí en el cuerpo, está ahí en el cuerpo, está donde se deposita todo eso es en la carne, es en la carne. Por eso me gusta tanto el concepto de carne que propone este texto. Si algo yo salí de aquí maravillada es precisamente porque el cuerpo ha tratado de romper con la carne fenoménica de Merleau-Ponty. Y aquí lo pone, esa carne, ese devenir animal, ese asunto, pero no, el animal no es un asunto de orden irracional como nos lo dicen, es que el hombre es un animal racional. No, eso no tiene que ver precisamente con las categorías, sino de lo que él habla, de piedad por la carne animal. No hay duda, la carne animal es el objeto de la más alta piedad de Bacon, su único objeto de piedad, su piedad de anglo-irlandés. Y en ese punto es como
es como con Soutines, con su inmensa piedad de judío, la carne animal no es una carne muerta, guarda todos los sufrimientos y toma sobre sí todos los colores de la carne viva. Es la carne la que palpita, no es la carne misma la que vibra, el depositorio de todas las sensaciones. Angelita, gracias. Angelita Camilo Restrepo escribe, pero me encanta la forma de arreglo que le da el no limitemos, no nos estigmaticemos en unas palabras que nos llevan a unos hechos, no nos dibujemos. De alguna forma los límites que dibuja Bacon son transparentes, traspasables. Sí, y él lo pone como el velo, ¿cierto? Sí, hay un asunto ahí muy bonito que superpone. Acuérdense que él también habla de la superposición, ¿cierto? De la superposición. Sí. Juliana dice, la propuesta de Deleuze alude a una subjetivación sin sujetos, de ahí también el cuerpo sin órganos y el devenir animal, vegetal y molar. ¿Podrías, profe, contarnos un poco sobre esa individuación sin sujetos? Dios mío, bendito. Qué cosa tan miedosa. Juliana, te amo. A mí, es que, claro, es una subjetivación sin sujeto, porque el sujeto, dijéramos, es una categoría. Cuando se deshace el ser, cuando no es una ontología del ser, dijéramoslo así, entonces hay una subjetivación que se crea como un territorio, dijéramos, como un nido, pero ese nido constantemente se está transformando, pero no hay la esencia del nido. En ese sentido, hay una subjetivación sin sujeto porque no hay una esencia del sujeto. Y eso rompe toda la estructura occidental que a nosotros nos dieron con relación al sujeto y nos crean más en el camino del devenir. O sea, no puede haber una construcción de identidad del sujeto porque eso rompería precisamente con el devenir. O sea, si hay una esencia del sujeto, si existe el ideal del sujeto, como esa esencia platónica por allá en el mundo de las ideas, entonces nosotros no podríamos hablar de una subjetivación que es constantemente dada por los encuentros, por los desencuentros, por los territorios, por las geografías, por la relación con los otros. O sea, sí hay unos asuntos de individuación que tienen que ver precisamente con ese ser en sí mismo, pues, con ese ser que siempre es otro, pero que a la vez no, en la repetición de la diferencia. Entonces ahí tendríamos que ir a repetición de diferencia precisamente porque es en la repetición que se da la diferencia, es en la repetición que se da la diferencia. Entonces, claro, esa repetición no tiene una unidad subyacente, sino que siempre se está repitiendo, pero en la diferencia. O sea, siempre se es el mismo siendo otro. Eso es una paradoja, por eso en lógica de la sensación, en lógica del sentido, él habla sobre las paradojas. Cuando Alicia es más grande, cuando Alicia no es más grande, cuando Alicia crece, a la vez decrece, o sea, cuando Alicia se hace más grande, a la vez se hace más pequeña, porque el tiempo en el que se mira eso no es un tiempo cronológico. O sea, somos la paradoja. Estamos repitiéndonos en la mismicidad de la diferencia, pero es en la repetición en la que se puede ver la diferencia. Yo sé que eso es muy loco y yo todavía no lo entiendo bien, yo todavía estoy en esa construcción, pero seguramente esto me enloquecerá mucho más, pero me permitirá abordar ese asunto y deshacer este rostro, que era lo que yo quería hacer también cuando propuse la acción de borrar el rostro. Ángela, maravilloso, pues como todo este encuentro con podernos meter en estos problemas de el devenir del sentido, cuando hemos sido formados, y yo diría que criados desde la básica primaria, para encontrar el sentido. y vos estás planteando un asunto que desde el arte para nosotros es problemático, y es cómo deviene sentido y cómo ese devenir sentido
nos desmonta ese lugar estático y trascendente del sujeto que juzga un sentido. Es que es eso, a nosotros nos dijeron que todo, incluso que la vida tenía sentido, el sentido de la vida y el sentido del arte, y cuando se nos caen los sentidos, ¿qué nos queda? Es que el problema es que pareciera que fuera muy desesperanzador, y a mí me parece que al contrario es muy lúcido. Si se nos caen los sentidos, ¿qué nos queda? Sí, sí, sí. Y por eso me parece tan interesante, pues, como toda la propuesta que haces desde La Mancha de Bacon hasta la lectura de Lógica del Sentido en Deleuze. Parece que ahí hay un camino que todavía falta por recorrer. Ahí hay un camino que no puede ser exclusivamente teórico, que nos falta hacer mucho, enfrentar el arte desde ahí también. Es que esa es la propuesta, precisamente que esto no se quede en un lugar del enunciado, sino que eso se encarne en precisamente esa otra cosa, porque es que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque cuando nosotros nos enfrentamos precisamente a ese lienzo, que también estamos llenos de clichés, ¿cierto? Y de representaciones, y deshacerse de eso, del sentido es muy difícil, porque siempre decimos, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Y cómo hacemos para que el otro nos entienda? Y finalmente estamos buscando el sentido, pero un sentido racional. Y yo pienso que en ese asunto de la sensación, la cosa se nos muestra de muchos colores, como lo propone Bacon, pero cuando lo propone, mire que aquí toda esta cosa que se forma aquí de los colores, a pesar de que eran varios colores, se vuelve un territorio de otro color, pero es muy bonito porque pareciera que esto se ahuecara. Me gusta mucho esa sensación. Julio dice... Bueno, yo quisiera decir algo, sí. Que nos has dejado muy claro en cuanto a la pintura, pues como la pintura de Bacon se separa de lo que la pintura de una ilustración, de una narración, de una figuración. O sea, siempre se dice que la pintura de Bacon es un pintor figurativo, y lo que muestra Deleuze precisamente, y tú lo has señalado también, que es que esto no es figurativo, o sea, sino que es figural. Lo dice Deleuze, no es figurativo, sino figural, o sea, es una figura, y esas figuras, es extraño que las aísle, siempre son aisladas en un círculo. Aquí vemos, por ejemplo, el Papa está aislado en este círculo, y siempre les coloca, las figuras siempre están aisladas en un círculo, en una pista, en un paralelepípedo, diferentes, o sea, como si las quisiera aislar, para que no cuenten una historia, para que no sean narrativas, para que sean completamente, pues, una figura aislada que pueda decir algo, ¿cierto? El Papa grita aquí aisladamente, pero no nos está contando una historia, no nos está narrando ninguna, ni siquiera en los trípticos que muestra, pues, cuando pregunta qué es un tríptico, en los trípticos, de que, pues, Bacon es el maestro de los trípticos, ni siquiera en los trípticos hay narración, se cuenta una historia, sino que cada uno de los cuadros son aislados también, aparte de que sus figuras son aisladas, el cuadro mismo, cada uno de los 3 cuadros son aislados. Pero vibran, es una cosa muy bonita, que a pesar de todo, aunque el testigo no mire, esos cuadros están, dijéramos, en una vibración, en una resonancia, que me parece que es importante, porque no es que estén aislados unos de los otros, sino que tienen también una resonancia, no cuentan una historia, ni siquiera el testigo es el mismo, pero no están, pero resuenan entre ellos y vibran entre ellos, y me parece que eso es muy bonito. Yo sé que me falta mucho, esto es una primera lectura, fue un ejercicio de lectura, les agradezco que me hayan tenido paciencia, sé que me falta mucho, pero encontré cosas muy bonitas, encontré unas cosas que no me había pensado y que tienen que ver con un acercamiento también a la pintura, ¿cierto? Que
que a pesar de ser profesor de artes plásticas, también siento que hay cosas de pintura que no sé. Entonces era muy bonito entenderlo desde ahí, sin juzgarlo, sin nada, sino como abriendo esa puerta también a un mundo completamente desconocido. Y me parece que este primer acercamiento me llena como de preguntas, pero también me alegró mucho encontrarme con esa carne, me alegró mucho encontrarme con esa falta de narración, con el diagrama que no lo había entendido. Entonces entenderlo desde aquí, el diagrama como el trazo, como la geografía, como la geología, como un asunto que es del orden del azar, porque eso es otra cosa de la que habla también Deleuze mucho, y el azar. Lo que me mostraste al comienzo, muy, muy bello este texto sobre el accidente. El texto que mostraste el accidente, lo del azar, el imprevisto, sí. Lo de la mancha. Porque hay veces, incluso el test de Rochard, creo que es desde la psicología, son unas manchas a las que usted les tiene que dar una interpretación. Y entonces lo que rompe esto es precisamente con la interpretación. Muy bonito, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de que se hayan aguantado hasta aquí. Muchas gracias. Entonces, terminamos aquí. Yo creo. Muchas gracias, muchachos, de verdad. No, muchas gracias, Ángela, a vos por este espacio tan rico. Muchas gracias, sí, Ángela, por aceptar nuestra invitación. Entonces, los invitamos nosotros a su vez a la última sesión, que es el próximo jueves. Se titula Didi Huberman e Israel Galván, diálogos danzados por Carolina Posada Restrepo y Ana María Tamayo Duque, docentes del Departamento de Artes Escénicas. Qué bonito. Con esto finalizamos el Seminario de las Artes. Muchas gracias a ustedes. Esta conversación parecía infinita, parecía infinita, inconclusa, y se queda como inconclusa. Gracias, Angelita. Continuará. Gracias, Julito. Un abrazo. Jefes míos, gracias por estar aquí. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.